donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Tenemos el privilegio de que aquí está el Señor y de que Él escudriñe nuestros corazones y sabe el sacrificio que tal vez muchos hacen en venir. Y sabe también la condición de nuestros corazones en esta mañana. Y cuando nosotros estamos hablando esta mañana acerca de estas situaciones en Sri Lanka y otras partes del mundo, hermanos, no hay un lugar en el mundo donde no haya situaciones de tristeza, de corrupción, de pecado, de estrés. Porque estamos viviendo en un mundo caído. Y no podemos esperar nada más que se arregle estas cosas. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor, los hombres irán engañando y siendo engañados. Cuando nosotros hablamos o decimos la palabra desierto, no vaya a pensar que cuando el Señor Jesús desierto, desierto digo, no. ¿Qué piensa usted cuando hablamos de la palabra los desiertos o desierto? Y inmediatamente viene a nuestra mente en este instante un cuadro, ¿verdad? O una foto o una imagen de un desierto. Y aquí tenemos una imagen de un desierto. Vemos vegetación poca, escasa, soledad. Los desiertos son asociados con muchas cosas. Pero yo siempre pensaba, o lo primero que viene en la mente es sequedad, calor. Pero me gusta cómo esta página web lo describe. Ella dice, esta página que tiene un corte científico, dice, los desiertos son territorios yermos. Esta palabra yermo es dominical, ¿verdad? Porque no lo usamos siempre. Yermo es sinónimo de inhabitado, inhóspito, sinónimo de desierto. Pero los desiertos son territorios yermos, carentes de toda vida e inhóspitos. Inhóspitos es que no están dadas para que alguien habite allí. Escasez de lluvias. Ayer estaba comentándonos el pastor Nilo Domínguez que él estuvo hace unos años en África y él se estaba alojando en el Hotel Hilton o el Sheraton, no recuerdo cuál de los hoteles, uno de estos hoteles. Y había un sign, un aviso que decía, por favor, sea consciente con el agua. Y él dijo, caramba, pero hasta aquí yo vengo de Cuba, decía él, y vengo para acá, y todavía me piden que ahorre el agua. Y preguntó, y le dijeron, es que aquí hace 3 años que no llueve. Imagínense, 3 años que no llovía. Escasez de lluvias, temperaturas más extremas. Y uno siempre piensa en las temperaturas extremas como el calor. Pero no, a veces son frías, heladas. ¿Sabes que la mayoría de los desiertos que son calientes en el día, en la noche, baja? Es que nadie puede estar allí. O sea, o es frío, o es caliente, o es tibio, no hay tibio. Pero otras veces calientes. La vida humana se convierte en una hazaña. Si no, es algo imposible. Donde la naturaleza se presenta en su estado más primitivo y virgen. No hay nada ahí que haya sido modificado por la mano del hombre. A veces visitamos un parque una vez por acá donde había vegetación, habían cosas bonitas y había ciertos lagos y habían de pronto en esa vegetación aparentemente virgen unos tomacorrientes ahí donde tú podías enchufar. Yo, bueno, aquí ha llegado el hombre, esto no es virgen. En estos desiertos usted no consigue esto. Una cosa que me llamó la atención es que ocupan un 25% del globo terrestre. O sea, una cuarta parte de toda la superficie de la Tierra son desiertos. ¿Usted sabía eso? Yo no lo sabía. Y me puse a ver algunos de los desiertos más famosos. Hay como
10 o 15 desiertos, hay muchísimos, pero de los más famosos o los más representativos es por las superficies en kilómetros cuadrados que tienen. Y allí vemos el desierto antártico con 13.800.000 kilómetros cuadrados. Inhóspito. Ahí usted no se muere de calor, usted se muere congelado. Ahí no hay cómo vivir. Hay ciertas áreas donde los esquimales han buscado de alguna manera, estando cerca de algún tipo de poblado. Pero tiene a mano derecha el más representativo y que todos conocen, el desierto del Sahara, ¿verdad? Ahí se ven los 3 reyes magos, mentira. Ahí se ven algunos nómadas pasando. Tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, el segundo más grande. Luego tiene el desierto de Siria, tanto el del Sahara como el del Siria, pero más el del Siria tiene que ver con fronteras, con tierras bíblicas. El desierto de Siria con 409.000 kilómetros cuadrados. Y luego uno de los más grandes de América es el desierto de Chihuahua. Y estoy hablando con un primo misionero que está allí. Ustedes han orado por él y algunos han ofrendado para él con su familia. Él vive en Chihuahua y él pasa por carreteras donde colinda con ese desierto. Y cierto va desde México. Usted sabe que México está en Norteamérica y llega hasta partes norte de los Estados Unidos, esa parte de ese desierto. Le dicen desierto de Chihuahua porque está en la parte de México. Pero allí usted encuentra un tipo de vegetación, pero hay toda vida silvestre, ahí la gente no puede sobrevivir. Estaba recordando una persona conocida que nosotros tenemos que pasó por el desierto y eso fue la experiencia más terrible que pudo ella tener en su vida. Hay una desesperación que te entra, la insolación, el cansancio, lo que te provoca, decía ella, era tirarse en el piso y ya, Señor, me muero, ya. Dios tuvo misericordia a esa persona, pero fue terrible. Yo le decía, puedes escribir un libro acerca de eso. Pero en la Biblia habla de muchos desiertos. Y en la Biblia la palabra desierto para los israelitas no era totalmente como nosotros lo entendemos. El desierto era una zona, sí, inhóspita, pero había vegetación, aunque muy poca, pero lo usaban más que todo para pastorear y lo usaban para meditar. Pero tal vez una de las descripciones que más se acerca a lo que nosotros entendemos hoy como un desierto es la que está en Deuteronomio 8 y 15. En hebreo esta palabra es Yesimón. Y ahí en Deuteronomio, que es la repetición de la ley, Moisés hace eco de que el pueblo de Israel no se olvide del Señor, su Dios. Y le dice, aquel que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Las características de un desierto: es grande, es infinito, es espacioso, pero espantoso. Y lleno de cuanta alimaña hay, escorpiones, arañas, serpientes. Hay varios animales que nombran la Biblia, pero uno de los animales hay serpientes, 2 tipos de serpientes muy venenosas. Los escorpiones, en cualquier piedra que usted se quiera sentar, puede tener alta posibilidad de ser picado o mordido por alguna serpiente. Pero hay animales como, por ejemplo, los zamuros, que están allí nada más para ver cuando usted cae sentadito y después se tira al suelo para caerle encima. Y la sed es una característica de un desierto también. Ahora, hay como 15 o más desiertos que nombra la Biblia, pero estos son algunos. El desierto del Sinaí, todos los conocemos, lo hemos oído en Éxodo, ¿verdad? El desierto del Negueb, el desierto de Sin, Etán, Cades, Barnea.
y eran etapas del desierto grande de Sinaí, donde leemos cuando la nación de Israel, el pueblo de Israel había sido llamado de Egipto para la tierra prometida. Y ellos pudieron llegar a eso en menos de un año. Sin embargo, por su desobediencia tuvieron que pasar por todos estos desiertos. El desierto de Judea es otro desierto que es nombrado ya en el Nuevo Testamento. Ahora, estos desiertos tienen unas características como ya la he insinuado, pero vamos a ver algunos de estos. En Deuteronomio 32 y 10, hablando de Dios hacia la nación de Israel, dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. El desierto es comparado con una horrible soledad y un yermo, o sea, un lugar inhóspito, en absoluta soledad, en condiciones donde nadie puede vivir. Y la clave es que Dios les encontró allí. Podemos decir que el desierto tiene una característica. Número uno es que es un lugar horriblemente solo. Nadie quiere estar en el desierto. Bueno, ¿sabe que David alguna vez él exclamó: ¿quién me diere alas de paloma? Ciertamente volaría yo, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad, moraría en el desierto. Pero era una situación de su alma tan estresante, tan terrible, que él quería volar y escapar al desierto, porque donde estaba la gente era preferible estar en el desierto que allí. Pero tenemos otras características. En Oseas 13 y 5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El desierto tiene la característica de que no tiene para refrescarte. Es una característica que se va aumentando con el tiempo que tú estés en el desierto, más sed vas a tener y la gente muere. De tal manera que la segunda característica del desierto es que es un lugar seco. Seco. El ser humano no puede vivir en un lugar seco. Pero también en Jeremías 2 y 6 tenemos una revelación del profeta Jeremías hacia la nación de Israel. En relación a la idolatría, ellos habían dejado al Señor. Y él decía: bueno, como ustedes no hicieron esto, no hicieron esto, no hicieron esto, no dejaron los altares, y ni siquiera dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Él apela a la memoria de la gente. Y mire, no es verdad que muchas veces pasamos por un desierto y Dios nos sacó de una manera milagrosa y nos olvidamos de eso. Y cuando ocurre la crisis estamos otra vez como que el mundo se nos vino encima y estoy en este desierto. Pero recuerda, Dios nos ha dado memoria. Era lo que él apelaba, a la memoria del pueblo de Israel. Idolátricos, gente perversa. En Isaías capítulo 1 versículo 6, Dios los escribe así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. Todavía os revelaréis aún, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Dejaron al Santo de Israel. Esa era Israel. Y usted dirá: ¡ay, qué gente! Pero resulta que esa también es una aplicación al ser humano. Todos nosotros somos así. Y Romanos nos lo dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. En Jeremías también nos dice: dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no pueden contener el agua. Y nosotros caemos en esa situación muchas veces, pero no es exactamente el tema. En Lamentaciones, ahí tenemos que son lugares oscuros,
Son lugares que aunque haya el sol radiante, es oscuro porque no tienes una iluminación de para dónde vas. Y cuando es de noche, no hay ningún tipo de luz. En Lamentaciones 5 y 9, el escritor, el predicador dice: con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. ¿Y por qué? Porque hay peligro de nuestras vidas. Cuando el Señor Jesucristo habló del buen samaritano, Él hablaba de que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y sabe que ese camino es desierto. Y para poder ir, la gente iba en caravanas, porque era rocoso, era carente de comodidades, y los ladrones solían esconderse allí en los parajes solitarios del desierto o de las rocas para atacar a la gente. De hecho, eso fue lo que el Señor sacó en ilustración cuando cayó en manos de hombres pecadores, de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole le dejaron medio muerto. En el desierto se consigue peligro, se consiguen con cosas que tú no esperas. Podemos decir entonces que el desierto es un lugar inseguro. Veamos qué dice más Jeremías, el capítulo 17, acerca de la razón por la cual las personas o Israel podía confrontar el desierto. Dice estos versículos: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, es un arbusto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Estos versículos 5 al 6 nos muestran que hay una condición, que Dios toma la figura del desierto para ponerle un sentido espiritual. Y tal vez tú no has estado o pasado por un desierto, físicamente hablando, o tal vez sí, pero estoy seguro que nunca has pasado allí una noche en el desierto. Pero lo que Dios está tratando de decirnos acá, y le escribe a la nación de Israel, es que hay desiertos internos y tienen una consecuencia, o tienen una causa, quiero decir. Y la causa lo dice en el versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. El hecho de que ellos fueran como maldición empujados al desierto espiritual era porque ellos habían confiado más en el hombre que lo que Dios le había dado. Es decir, ellos habían quitado su confianza en el Señor para oír lo que decía la gente. Dice, y pone carne por su brazo, es decir, su fuerza no es en Jehová, sino la fuerza es en lo que dice el hombre. Y es verdad que, no es verdad que esto nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos pendientes de lo que dice la gente, lo que dice la noticia, lo que dice el presidente, de lo que dice la gente. Al final es el hombre. El hombre no tiene el consejo de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y él dice que por confiar en el hombre hay inmediatamente algo automático. Cuando tú empiezas a confiar en el hombre, automáticamente estás apartándote del Señor. Cuando Pedro se estaba hundiendo en la barca, siempre me gusta poner este ejemplo. Él estaba caminando sobre las aguas en aquella tempestad. El Señor le extendió el brazo. Aquí estoy, voy a ti, maestro. Pero dice la Biblia, al ver las grandes olas y la barca cómo se movía y el viento, entonces él comenzó a hundirse. Y esto, él no puede tener la mirada en el Señor y la mirada en las circunstancias. No podemos tener la confianza en nuestro Dios y la confianza en el hombre a la vez. Porque esta es la consecuencia.
entonces vas a ser como retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios, en un sentido, no nos trae al desierto para tener toda la bendición y todo lo que con los cuales nos quiere bendecir. Pero hay un sentido en que sí, y eso lo vamos a hablar después. Sino que morará en las sequedades en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Es decir, tú quieres buscar el consejo de los hombres y dejar el de Jehová. Bueno, te voy a poner en tierra deshabitada porque no estás haciendo lo correcto. Hermanos, ¿en quién estamos confiando? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Será que nos hemos apartado del Señor? Usted dirá, no, yo no me he apartado del Señor, pero estoy preocupado porque el jefe me dijo esto, o el vecino me hizo esto, o mi esposa me dijo esto, o mi esposo me dijo esto, o no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿En quién estamos confiando? Hay formas en las cuales nosotros mismos nos estamos acercando al desierto por dejar al Señor. Ahora mire lo contrario. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuál es el resultado bendito de eso? Versículo 8. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Nos hace recordar el Salmo 1, ¿verdad? Que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque ya ha acumulado, ya tiene suficiente frescura para que cuando vengan los días malos esté preparado. En Efesios el apóstol San Pablo nos dice que ciertamente vendrán momentos, él le llama el día malo. El día malo es el día de la tentación, de la prueba o circunstancia. El día no es de 24 horas, son estaciones del tiempo en nuestras vidas en que pasamos tiempos especiales, tiempos diferentes, tiempos duros. Y el apóstol dice, usen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Las naciones siempre cuando estaban en bonanza, y vimos un ejemplo en el Antiguo Testamento donde no lo hicieron así, pero cuando estaban en bonanza, alimentaban a su ejército, les entrenaban, aumentaban la capacidad bélica, y la gente decía, pero estamos en tiempo de paz, ¿para qué? Porque hay momentos en que iban a volver a la guerra, y hay gente que se duerme en sus laureles, no está preparada. No estás tomando o nutriéndote en el tiempo en que el Señor te da la bendición. Serás como árbol plantado junto a las corrientes, que echará sus raíces y no verás cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía, cuando vengan esos tiempos malos, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, en conclusión, tenemos que todo desierto tiene como característica la soledad. Número 2, sequedad. Número 3, oscuridad. Número 4, inseguridad. Y usted puede ponerles más, pero yo creo que eso engloba bastante lo que es un desierto. Y ya usted sabe que yo no estoy hablando ya del desierto de Sahara ni el de Chihuahua, ¿cierto? Estoy hablando del desierto de nuestras vidas, desiertos espirituales. El desierto espirituales son situaciones de la vida en las que nos encontramos con esas características. Y hay otras que quiero mencionar brevemente, y es que estos desiertos espirituales están al acecho de todos. En algún momento nos va a tocar, y como decimos allí, no, yo voy a pasar liso. Es muy difícil que una persona no pase por un desierto, grande o pequeño, pero debe pasar. Eclesiastés 9:2 nos dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio,
al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Es decir, que esto va a llegar en algún momento de nuestras vidas, si es que ya no hay ahorita. Hay personas que viven en semidesiertos, porque están con un pie aquí en lo verde y un pie aquí en la sequedad. Y hay muchas complicaciones, digamos, mentales, y el médico o los médicos aquí presentes saben mucho de eso, mucho más que yo, en cuanto a que pueden ellos estar en una situación de va y viene en un desierto y está aquí en lo verde y no quieren. Algunos son psicosomáticos o algunos son hipocondríacos que les gusta estar en el desierto. Pero lo cierto es que están al acecho de todo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos desiertos. El apóstol Pablo y Bernabé dice que en Hechos capítulo 14, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Eran iglesias nuevecitas. Eran gente que recién se habían convertido y ellos estaban visitando. Ellos ya habían ido previamente, 2 o 3 años atrás, pero Pablo estaba recorriendo nuevamente. Y el versículo 22 dice que confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos versículos muchas veces lo han tomado y sobre todo en la Edad Media, para hacer la doctrina de la mortificación, donde los monjes o la gente se llegaba y se autoflagelaban para decir que yo necesito tener tribulación, necesito sufrir para poder ser digno de ir a los cielos. ¡No! El Señor Jesucristo sufrió en la cruz, sufrió los dolores indecibles, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos tener la libertad. Él llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Isaías dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestro sustituto bendito. Es la gracia de Dios. No tenemos que sufrir para ir al cielo. Sin embargo, el apóstol dice que es necesario. No dice que es obligatorio, pero no es para obtener la salvación, sino que al final, para entrar en el reino de los cielos, el cristiano, al identificarse con su maestro, Cristo fue aceptado por todo el mundo. No. El Señor Jesús le recibieron con los brazos abiertos, excepto cuando clamaron Hosana, pero una semanita después corrigieron y dijeron no, que le crucifiquen. En el mundo tendréis aflicción. Si a mí me persiguieron, a vosotros también perseguiréis. Así que la nota media o normal de un cristiano es que sea digamos, rechazado por su fe y tenga tribulación. Porque no vivimos en este mundo como que es nuestro hogar. El mundo no es nuestro hogar. El apóstol dice a los colosenses, mas vuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía se está en los cielos, no aquí en la tierra. Somos peregrinos. Nuestra única, digamos, solución es siempre poner nuestra mirada en el Señor. Sí, pues, habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Aquel antiguo himno que cantaba don Santiago Sauer con mucho ánimo, un misionero en mi niñez, ya él tenía como 90 y pico de años, y él cantaba, oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Con Jesús andad en la luz, siempre mirad a Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que el desierto está allí. El desierto nos da la insinuación, este versículo, de que es necesario. El salmista en el Salmo 9 nos dice, ese es el mismo David, dice, ten misericordia de mí, oh Señor, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen.
tú que me levantas de las puertas de la muerte. Ahí estaba el desierto de David. Una aflicción, número 1, la padecía, y usted no padece de buena salud, ¿verdad? Usted padece de enfermedades, de cosas malas, de cosas que no agradables, ni que son beneficiosas. El desierto es una aflicción, es algo que se padece porque se sufre. Tiene que ver con aborrecimiento en la parte espiritual también. Pero seamos seguros o estemos seguros de que si nos aborrecen, no sea por otra cosa, por malhechores o hacer el mal, sino por ser creyentes en Cristo. Y Él nombra algo, puertas de la muerte. Y esto concuerda con lo que hablamos, es un peligro a nuestras vidas. Así como el desierto físico es peligroso, es potencialmente muerte, también el desierto espiritual puede llevarnos a una muerte, a una separación. Si somos salvos, nosotros creemos en la eternidad de la salvación, que cuando Dios nos da la salvación no la quita, porque está basada en su fidelidad, no en lo que nosotros hagamos, pero creer solamente. Pero vamos a estar cortados de esta relación, vamos a estar sufriendo al final, y hay muchas personas, y entendemos que hay inclusive creyentes que están enfermos mentalmente. De alguna u otra manera han caído en situaciones de estrés o de desesperación, donde no han tenido ayuda o no han podido hurgar las cosas espirituales, o han tenido gente que les pueda ayudar, y lamentablemente han caído en situaciones de peligro de muerte. El Señor Jesucristo hablando también habló del desierto que nosotros vamos a tener. En el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, Él daba allí mismo la solución o el ánimo, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero lo vamos a tener. Otro ejemplo en 2 de Corintios, capítulo 11, 24 al 28. El apóstol San Pablo está relatando algunos de sus desiertos, y él dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Yo no sé por qué no dice 40 de una vez o 39. Pero bueno, lo da un énfasis. 3 veces he sido azotado con varas. Y cuando ha sido azotado, no hay nadie allí que esté para ayudarle. Una vez apedreado. Recordamos cuando lo levantaron, pensaba que estaba muerto y él se levantó. He estado o padecido naufragio. Y un naufragio es cuando tú estás en un sitio cómodo donde te llevas sobre las aguas y quedas totalmente a la deriva, en soledad. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de lo de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hermanos, si usted saca la cuenta y usted dirá: caramba, de verdad lo que yo he pasado, no he pasado nada. Usted, tal vez cuando estaba pequeño o pequeña, le dieron algunos cuerazos, algunos correazos, pero nunca azotaba con vara. A menos con esos abuelos fuertes que teníamos que agarrar una vara y ahí había que correr. Pero lo cierto es que ser azotado, estar en naufragio, estar dado como muerto porque le apedrearon, peligros en los ríos, peligros físicos, peligros alrededor del ambiente, pero otra cosa que más duele, hermanos, es peligros de los de mi nación. La gente de él le habían rechazado. Peligros de los gentiles, y él era gentil también, porque él tenía la ciudadanía romana también, pero tenía peligros en la ciudad donde se supone que todo es comodidad y que tú vas a encontrar bienestar en la ciudad. Peligros allí, se sentía solo, estaba en desierto. Peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Cuando usted confía en alguien y aquí estoy con mi familia, con estos hermanos en Cristo, y recibe una puñalada. Estaba en desierto. Después del versículo 27, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dígame usted si esto no es un cuadro de unos tremendos desiertos que el apóstol San Pablo pasó.
Y usted no le veía a él llorando en las esquinas o diciendo yo no sigo con esto, aunque pudo haberlo hecho, como lo hizo Moisés o como lo hizo Elías. Señor, quítame la vida, dijo Moisés. Elías en la cueva decía, Señor, yo no sirvo para esto, me están buscando para matarme. No, busca otro. David decía, estoy derramado, no sirvo, no puedo. Es normal como ser humano. Esto va a llegar, hermanos. Más adelante, en el Salmo 23, quiero dejarles con una nota positiva, porque quiero seguir hablando de esto. Este es un tema muy profundo, muy importante, que a todos apela. Pero hermanos, no importa cuál sea el desierto. Y sabe que una de las cosas más desesperantes, yo no he estado en desiertos, pero yo he estado en momentos en montañas que me he alejado de los más compañeros, o he tenido que salir y caminar 2, 3 horas, hasta 4 horas en la montaña cuando estábamos muchachos. Y no hay nada más angustiante que tú estar solo. Empiezas a oír todo como que está confabulando a tu parte. Y entra, y algunos hablan de que hay una desesperación, que la gente empieza a correr y se esboca y se va por los barrancos. Porque sientes una soledad tan grande, donde ves para todos lados, no hay nadie quien te ayude. Estás solo. Esa sensación la puede sentir usted y yo en el sentido espiritual, de que aunque estés rodeado de gente, no tienes a nadie. Y cuando estás en esa situación, lo que el enemigo quiere que tú y yo pensemos es que estamos solos. Y perdemos la conciencia de que el Señor está con nosotros. Es lo más desesperante, hermanos. El enemigo nos hace de alguna manera, o tiene la libertad de llevarnos al desierto. Después vamos a ver todas las implicaciones que tienen los desiertos. Pero muchas veces son desiertos que nosotros mismos buscamos por nuestra necedad y por dejar el consejo del Señor y por alejarnos del Señor, venimos a estar en el desierto. Pero muchas veces son circunstancias que Dios permite en nuestras vidas para crecimiento. Pero lo cierto es que aunque estemos en un desierto, el Señor está allí, aunque perdamos la conciencia de que Él está con nosotros. Y para dejar una nota importante de que no vamos a quedar en el desierto clavado o quedar con la nota de lo terrible que es un desierto, usted y yo conocemos de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor, algunas cosas me harán falta. Nada me faltará. Y usted sabe el resto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y este versículo clave. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esta es una descripción de un desierto, mis hermanos. Es un valle. Es un valle donde tú no tienes escape, donde estás como, hay soledad de un lado, soledad, o hay rocas. Estás en algo profundo, hay oscuridad, hay soledad, hay angustia y hay peligro de muerte. Eso es la descripción de un desierto. Pero David dijo, no es que no ibas a pasar por un desierto. Él dice, aunque, esta palabra es clave, aunque ande en valle de sombra de muerte. Lo vamos a pasar, vamos a estar en un desierto, pero aunque estemos en el desierto y con sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y esto es importante que lo recalquemos, porque es lo primero que el enemigo va a querer quitarnos. Andamos en valle de sombra de muerte, andamos en un desierto. Y estamos solos. Estamos como la una. No, hermanos, el enemigo quiere quitarnos la conciencia de que el Señor está allí. Y aunque estemos, el Señor no nos dejará.
Dice que no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en las circunstancias que siguen, él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando, pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, recuerda que no sé si estarás en algún desierto, no sé cuál será tu circunstancia, a lo mejor estás un poquito andando por el desierto, saliéndote un poquito, quién sabe. Recuerda que hay una manera, y esa la vamos a ver más adelante, pero una de las maneras es dejar al Señor. No, pero yo no dejo al Señor, yo soy cristiano, soy cristiana, pero en nuestra vida hemos dejado nuestra relación con el Señor. Y no siempre es así. Quiero aclarar esto. No siempre es así. Pero un termómetro es nuestra devoción al Señor, nuestra lectura de la palabra, la oración y la asistencia a los cultos. Porque es donde el pueblo del Señor se reúne. Pero digo, no siempre es así, lo más visible, pero lo interno usted lo conoce. Entonces, para recordarnos, existen desiertos en la vida donde hay soledad, donde hay sequedad, donde hay oscuridad, donde hay inseguridad. Número 2, los desiertos acechan a todos, sin excepción. Usted y yo vamos a pasar por desiertos. Ahora, hay desiertos que nosotros mismos causamos por nuestra negligencia. Y hay desiertos en la vida que, por circunstancias de la voluntad permisiva de Dios, estamos allí. Pero siempre hay un propósito. Y siempre Dios tiene su presencia con nosotros. Su presencia quita el temor y conforta nuestra alma. Es nuestro pastor. Hay algunas preguntas que nos quedan en mente. Por ejemplo, ¿cómo saber si estamos en un desierto? ¿Usted quiere saber algunas normas y tips bíblicos para saber si usted está en un desierto? ¿Son todos los desiertos dañinos? Otra pregunta bien interesante. ¿Podemos evitar los desiertos? Y una última, y creo que es pero muy importante también. ¿Cómo salir de ellos si es que estamos allí? ¿Y qué podemos aprender? Pero no lo vamos a ver hoy. Pero sí quisiera que nos quedásemos con esto. Desierto son realidades. Son circunstancias extremas en la vida, no necesariamente físicas. Son circunstancias que no nos podemos escapar en muchas maneras, pero que tenemos la confianza de que el Señor está en cada uno de nuestros desiertos. Hay un himno que está en el himnario que conocemos algunos. Yo confieso nunca haberlo cantado. Yo no sé si Esperanza y Liceo los cantaron, pero este himno dice así: conmigo queda, oscurece ya y densa noche luego caerá. Me dejan otros, clamo pues a ti, ampárame Señor, oh queda aquí. Veloz la vida pasa a su final, se desvanece lo que es terrenal. Gran decaimiento alrededor se ve, oh, tú que nunca cambias, quédate. Te necesito cada día más, tu gracia vence al tentador audaz. A no ser tú, ¿quién me soportará? Jesús, ayudador, conmigo está. A nadie temo si conmigo estás. Tristeza y llanto pronto quitarás. La tumba pierde todo su temor. Conmigo queda, pues, oh Salvador. Delante ponte, luz y guíase. Oh, resplandece y dirígeme. Ya amanece, sombras dejo atrás. Morir no temo si conmigo estás. Qué preciosa esperanza la de los creyentes. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque estemos en un tremendo desierto,
No temeré mal alguno, porque tú, oh Señor, estarás conmigo. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por las realidades que encontramos en tu palabra, Señor. Es que podemos tener la Biblia y podemos tener las noticias y el periódico a otro lado, Señor. Que completamente inmerso estamos en lo que dice tu palabra, Señor. Pero cuán ignorante es el mundo de lo que dice tu palabra. Gracias porque nos has puesto a nosotros como luminares en el mundo. Pero a veces, Señor, confesamos que no somos esos luminares y que no reflejamos lo que dice tu palabra. Y a veces buscamos la ayuda, la asesoría o la confianza en el hombre. Y es allí donde empezamos a entrar en estos desiertos. Señor, suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener conciencia de que tu presencia está con nosotros. El mismo Señor pudo decir: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos tener la confianza plena de que tú conmigo quedarás, como dice el poeta. Señor, suplicamos por aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, que tal vez estarán oyendo esta exposición de tu palabra. Señor, te pedimos que ellos puedan sentir en su corazón, que tu Santo Espíritu les haga, Señor, vibrar en su mente la necesidad de buscarte. Aquellos que ciertamente están en desierto, donde parece que su gente le ha dejado, parece que están en una soledad, donde tienen necesidad y carencia de cosas, Señor, donde no tienen el agua, donde no pueden satisfacer sus mínimos requerimientos como humanos, pero Señor, cuánto más lo espiritual. Te suplicamos, Señor, que ellos puedan entender y ver a Cristo como el que todo lo suple. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel que pudo decir: yo soy la luz del mundo. Si están en un desierto de oscuridad, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquellos que están muriendo, desfalleciendo por hambre en el desierto, saber que Cristo dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es necesario comer su carne, es necesario aceptarle como Señor y Salvador. Por aquellos, Señor, que están muriendo de sed en un desierto candente, que sepan que Jesús dijo: yo soy la fuente de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que puedan refrescar su alma. Aquellos que puedan estar en un desierto donde sienten el profundo frío, que no hay un calor, no hay alguien que los abrace, que puedan ver al Señor Jesús como aquel que es el refugio del turbión, aquel que es el que puede abrazar, aquel que dijo: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Y esto fue logrado para nosotros en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, por su muerte y por su resurrección poderosa. Gracias, Señor, porque hay oportunidad de salvación y de saber que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Señor, gracias. A ti sea la gloria. Ayúdanos, Señor, a saber que en ti tenemos refugio. Que si nos estamos desviando, Señor, que si nos estamos dejando o alejando de ti, de buscar tu palabra, de congregarnos, de tener comunión contigo, Señor, estamos siendo arrastrados hacia el desierto que absorbe y que nos quita la fuerza y que nos puede aniquilar. Señor, que podamos nuevamente volver al carril y, como Pedro, otra vez ponernos en el camino y estar fieles hasta su venida. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por la exposición de tu palabra, por el evangelio, Señor, que predicamos y que creemos, por la adoración y por la comunión con nuestros hermanos. Te damos las gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.